Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo Ese vicio impune, la poesía, que es un ciclo organizado por David Noria. Para esta ocasión vamos a contar con la presencia de 4 poetas, Salvador Gallardo, Adolfo Castañón, Elsa Cross y David Noria. En la primera sesión tuvimos la presencia de Angelina Muñiz-Huberman, de Jorge Ruiz Dueñas, de Fabián Espejel y Lucía Cornejo. Entonces, antes de dar comienzo a este caso a la presentación, que en este caso comenzaríamos con la lectura de Elsa Cross, voy a leer la reseña biográfica de Elsa. Elsa Cross nació en la Ciudad de México el 6 de marzo de 1946. Poeta, ensayista y traductora. Doctora en Filosofía por la UNAM, donde actualmente es profesora titular de Filosofía de la Religión en la Facultad de Filosofía y Letras. Estudió Filosofía Oriental y Meditación por 2 años en Ganeshpuri, India. Ha sido profesora en la Escuela de Arte Teatral de Limba y codirectora de la Casa del Poeta. Entre sus reconocimientos se encuentra el Premio Diana Moreno Toscano, 1967, y el primer lugar en la categoría de poesía del Concurso Nacional de la Juventud, 1971, CEP por La Dama de la Torre. Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, 1989, por El Diván Cantar. Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, 1992, por su libro Moira. Premio Javier Villaurrutia 2007, junto con Pura López Colomé, por Cuaderno de Amor Voz. Premio Universidad Nacional 2009, Premio Roger Caloá 2010, Medalla de Bellas Artes 2012 en reconocimiento a su trayectoria, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura 2016, Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2019. Los dejo con el Sagros. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Agradezco la invitación y voy a dar lectura a algunos poemas de un libro muy reciente. Acaba de salir otro. Este es un poco anterior. Se llama Isla Negra. Sibila, para Ruth Feinleit. Un signo en el aire delimita el espacio entre dos mundos, ahí donde todo se disipa en puntos de luz. Clavada en el instante, como una nota que no cae, como una gota suspendida de una rama, trata de descifrar el mismo signo junto al fuego. Ve una ciudad volante, flechas que traspasan, muros de humo que incendian las atalayas ciegas. El signo la apresa. ¿Cuándo se escribieron esas frases? Se disuelve en la superficie de su mente, la hace cruzar pantanos y desiertos, como sobreviviendo a un cataclismo, huyendo de su propia oscuridad. Adherida a un velo inconsútil, sin entender de dónde viene ese signo que aparece y se borra, se pregunta qué hay al otro lado de sí misma. Vacante. He cruzado 2 veces tu puerta, endiosada de ti, y comí de tu carne, llevando guirnaldas de serpientes, y bebí de tu sangre, coronada de hiedra perenne. Y te miro reinando en lo alto, donde siempre te ocultas, y te miro en lo bajo, extranjero, donde no te conocen quienes te adoran fieles y llevan tus colores sin saberlo.
donde tú recompones no un cuerpo despedazado, sino el alma escindida de sí misma y arrojas luz sobre tu propia oscuridad. Ahí te descubro como fiera agazapada en lo alto de un risco, como pura vibración en lo alto de un grito, como flor inmaculada en medio del pantano. Y él me miraba y yo lo miraba. Amanecer en Calafata, en memoria de Natalia Morellón. Como bandadas de patos migratorios, las casas se apilan blancas a la orilla. El mar, inmóvil como aceite, refleja el claroscuro de los montes. La música de una lengua emerge del sueño, una reverberación, hilos brillantes traspasan la oscuridad. Ruido de pájaros, un olor de tomillo, ya sabidos también y siempre nuevos. Las casas de arriba son cabras dispersas por el monte. La luz destella en los anchos olivares. El oleaje cobra nitidez y rompe contra las barcas el silencio, abriendo el día. Vino a la salud de Vicente Quirarte en su cumpleaños. Hierbas salitrosas en la arena, pequeños caparazones. Y la vida que corre entre esas piedras sigue su cauce como los ríos que van al mar, que no es el morir, sino un mar de gozo inabarcable, de mareas que suben, inmensas de pronto, casi lomos de ballenas, o lentas, plácidas, embriagan cada resquicio de conciencia. Plenitud del día, medianoche, y de la noche bajo el sol, y el vino, otro río que corre celebrante por las vetas del sueño en esas playas. Puente romano para Stefano Tedeschi. Bajo el puente que se curva en un arco obstinado, el río se pierde entre sus verdes, se tiñe de ocre en las estribaciones del ocaso, agota la refracción de la luz, mientras la noche entra con sus criaturas taciturnas, devorando tantos tiempos superpuestos, tantas vidas al límite. Este poema se llama La Rosa Náutica y es sobre un restaurante que hay en Miraflores, abajo de Lima. Y lo dediqué a un primo mío, Benito Rivera, y tiene un epígrafe de Jorge Ortega que dice: sinuoso y abisal el filamento que nos une al origen. Con nombre de largas navegaciones, de instrumentos como sextantes o esferas admirares, se sostiene sobre sus palafitos en la bruma invernal. La humedad ablanda las hojas de papel y deshace el peinado.
en torno, solo el muro de la bruma o niebla o nubes peregrinas, entre el tumbo a ciegas del mar abajo y arriba el inquieto trajín de tórtolas a deshoras rasguñando el entrecielo de los techos. Desde la rosa náutica, con sus luces de casa en fiesta, con sus manteles largos, tras el vapor pegado a las ventanas, apenas se percibe el oleaje transverso, como en la vida, tumbando uno a uno a los locos surfistas, mientras se abre paso, tras el cielo de plomo, un fantasma de sol que pierde el norte y asoma apenas y se va. Y este poema se llama Isla Negra, que es el que le da título al libro, y es sobre la casa de Pablo Neruda, que se llama justamente Isla Negra, y tiene un epígrafe de él que dice: y si lo que sé no le sirve, no he dicho nada, sino todo. Un costillar de ballena en estas nubes, una acuciosa mantarraya, jinetes que se arrebrestan y se deshacen. Y tú, hermanito del mar en tierra firme, lobo de bar, traes el mar a tu casa, ebrio de gaviotas y goletas, de veleros estivales, de la danza de anguilas jardineras y corales luminiscentes que se prenden y se apagan en tus versos. Invisible navegas entre peces y astrolabios, entre timones y peroles, entre dientes de cachalote y tablas naufragadas, orando a Nuestra Señora de las Mareas y a Santa María de Rapanui, consolando a María Celeste que llora en su batón mouche, dejándote seducir por la sirena de Glasgow. Anfitrión de piratas y cheroquis, así navegas, ebrio de un vino más rojo que tu vaso, ebrio del mar, rompiendo entre las rocas allá afuera, donde ahora las nubes se adelgazan y un barco tan ebrio como tú se pierde en la distancia. El paraíso de los ahogados, que es sobre el mural teotihuacano del Tlalocan, que se conoce como el paraíso de Tlaloc, y juega con la imagen de un poeta que se ve en ese mural, que va llorando. Y se sabe porque se ve una lágrima enorme y el signo, la vírgula de la palabra. Y esto me trajo mucho a la mente un pasaje del Purgatorio de Dante, donde habla justamente de un poeta que llora y va cantando, que es Arnaud Daniel. Y bueno, el poema es sobre este poeta. Se fueron al fondo, se perdieron en un agua tan verde para emerger al final de esa vorágine en un espacio rojo, campos de flores, mariposas de amar y oceana. Y aún así entra el poeta lacrimoso, añorando otros prados,
sus otras flores y sus cantos. Allí donde latía, aún precario, su dolido corazón, allá donde surgían, aún oscuras, aquellas formas creciendo en torno o marchitándose, aquel arroyo que aún en cauces pedregosos o llanuras desiertas discurría, donde luchaban por un gramo de vida, lo mismo el chapulín que el ahuehuete, el aguilucho que el faisán o el tigrillo de monte, que ahora, sin aliento, se van volviendo para él un sueño incomprensible como la propia vida. Memoria del 68. ¿De quién era ese rostro ensangrentado, los ojos abiertos, sin tiempo de reflejar siquiera el miedo? Una muchacha con el cabello salpicado de sangre, los labios entreabiertos, sin tiempo de gritar siquiera todo el miedo y la rabia. Cortada de tajo la vida de esa niña y pasmados en una foto medio siglo después, duelen todavía sus ojos y sus labios en carne viva. El vaso de Exequías, que era un pintor de vasijas del siglo VI a.C. Y esto es la descripción de un vaso en donde está Dionisos en un barco rodeado de delfines. Esto proviene del canto sexto de los himno sexto de los himnos homéricos, que es un himno dedicado a Dionisos, donde habla de cómo unos piratas tirrenos lo secuestran para pedir rescate, desde luego, sin saber quién es, y él los convierte en delfines y saltan al agua. Entonces, bueno, es lo que aparece en la imagen del vaso, que es de hecho casi como plato. Es la primera parte de esto que voy a leer. Se llama El mar color de vino y está dedicado a la memoria de Ursus Sartoris. Oh mar tan rojo, corrientes encontradas, casi juntan racimos y delfines, y el mástil vertical, vuelto cepa y sarmientos, abre brazos a oriente y a poniente. Y van a su albedrío los delfines, viejos marinos, custodiando la nave, y la vela tan blanca que se abomba bajo las uvas pródigas, y el espolón gracioso de la proa, ¿hacia qué playa apuntan? ¿En dónde atracarán si el Dios dichoso no marca ruta o guía y solo bebe los vientos placenteros y el aroma del mar color de vino? Pausa. Bebo a pequeños sorbos mi propia vida. Una pausa extingue las cosas de afuera, su imposición, y al detener la ráfaga, la mente pierde su noción de espuma. Mirada fija, abarca lo de entonces y lo de nunca, deambula sin tiempo
en espacios tan breves, recorre en un instante distancias infinitas. Pausa, reiteración de un destino que se afirma y anula en un eco furtivo, en una estela evanescente. Y para terminar, luz. Punzadas de silencio. Y la visión se vierte en esas claridades. Al tocar ese espacio, al acercarse ahí, la respiración encalla en otra orilla. Todo se vuelve luz y solo queda más luz vibrante, consciente de sí misma, mirando en todo el reflejo de sí, abarcándolo todo, enamorada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elsa. Bueno, a continuación quisiera darle la palabra a Adolfo Castañón. Voy a leer su reseña biográfica. Adolfo Castañón nació en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1952. Narrador, ensayista y poeta. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido gerente editorial y director de la unidad editorial del Fondo de Cultura Económica. Investigador del Instituto de Filosofía y Letras. Tradujo a George Steiner, Luis Panavier, Juan Jacobo Rousseau y Gil Vicente. Académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua a partir de 2003 y miembro honorario desde 2005. Premio Diana Moreno Toscana en 1976. Premio Mazatlán de Literatura en 1995 por La Gruta tiene 2 entradas. Premio Javier Villaurrutia 2008 por Viaje a México, Ensayos, Crónicas y Retratos. En 2009 fue ganador del Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo por su programa Los Maestros detrás de las Ideas, transmitido por TV UNAM. Premio Internacional Alfonso Reyes 2018. Premio Nacional de Artes y Literatura 2020. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al japonés. Los dejo con Adolfo Castañón. Bueno, gracias a Dios que nos dejó llegar aquí, a la Livia Bonilla por su hospitalidad, a mis compañeros de mesa, segunda sesión del ciclo organizado por David Noria, a quien también doy las gracias. El primero estuvo presente con Angelina Muñiz, Lucía Cornejo, Jorge Ruiz Dueñas aquí presente, el propio David Noria. Y pues gracias a todos y cada uno de ustedes. Bueno, me emociona mucho estar aquí por distintas razones. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore. Fatemi la divina potestà, la somma sapienza, il primo amore. Dinanzi a me non fu così create se non eterne, e io eterna duro. Lasciate una speranza, voi che entrate. Queste parole di colore scuro vedevo scritte al suono di una porta perch'io, maestro, il senso l'orme duro. E di lì a me, come persona aperta, noi siamo arrivati al locco vi ho detto che tu vedrai le gente dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. El primer poema que voy a leer está dedicado a Eugenio Montejo. Se llama Letanía. Atiendo en la oscuridad la cadencia silenciosa de una vela. Ante mis ojos el fuego crece, la llama se eleva hasta el techo. Sus formas fluidas se alimentan del mirar. Miro al espejo el fuego de mis ojos y tú preguntas, ¿quién me está mirando? Soy la llama de una vela que alguien mira en su mirar. Soy el eco de unos pasos que alguien oye en su andar. Soy la respiración inaudita de alguien que me respira. La inspiración intacta de alguien
que me ama con su caricia. Soy la hora de un péndulo que no se encuentra en ningún mapa. Soy la chispa de una llama, una vela encendida entre parpadeos. Soy la palabra impresa en letra diminuta al pie de un contrato imposible. Soy la letra de un himno olvidado entre monedas sin curso. Soy la canción que hace bailar al oso que nos acompaña a hurtadillas. Soy el tambor de los desfiles pequeños de las patrias en extinción. Soy las trompetas que se aclaran la voz en las mañanas de bronce. Soy el arco del puente tendido sobre estas dos sillas. Soy la espuma espontánea y matutina. Soy lluvia de ratas y viento de vanidad. Soy la luna afortunada que ilumina en la noche los senos escolares. Soy el beso voraz de tu silencio. Soy el sueño que sube y baja sobre la tierra. Soy la necesidad que en la noche te despierte a patadas exigiendo una palabra. Soy el humo del cigarro que se fuma. Soy la amiga del pan que te devora. Soy el blanco de mi propio salchichón. Soy el pan de mi molino. Soy la perra verdad que me espera en casa para mover al último la cola. Soy la mariposa olvidadiza que alguna vez fue jardín. Soy la ceniza de un árbol que se columbia entre las sílabas. Soy el vestigio de la superstición que recuerda la costumbre de la segunda naturaleza descuidada. Soy natura naturata, natura naturalis, nature negligée. Soy el turulato nacido que no sabe dónde vive. Soy el distraído que se va con cualquiera. Soy el lectoradito a todos los periódicos del mundo. Soy la tijera y el señor de las tijeras. Soy el cuaderno y el recorte del periódico. Soy la noticia curiosa. Soy la falsa alarma. Soy el ruido del radio que repite las noticias y los comerciales. Soy la impávida red y la árida televisión. Soy todos y cada uno de los prisioneros islámicos árabes de Guantánamo. Soy los versículos de su Corán. Soy el guatemalteco que se muere sin papeles en la tierra de la esperanza sin papeles. Soy el niño índigo abierto a todos los marcianos. Soy el salmón que produce cáncer a los que no fuman. Soy el ganso torturado en su hígado para tu placer. Soy la marrana estéril que anda suelta por los archivos. Soy el estómago de la foca que conserva vivos los peces para que los pueda vomitar sobre sus crías. Soy la energía negra que alimenta al universo. Soy la estrella 100 veces más grande que el sol. Soy el guardarropa del príncipe de niñas. Soy Régulo, el legionario romano a quien le arrancaron los párpados para que nunca dejara de ver el sol. Soy el ojo de Turner y soy el ojo de Van Gogh. Soy los helechos de Gauguin y los insomnios de Kupka, Mondrian y Pollock. Soy el blues del jazz del tango. Soy la voz castrada del menonita. Soy la campana de cristal. Soy la baguette amada por la panadera. Soy el horno enamorado de la garganta de la panadera. Soy la perla que le faltaba en la oreja a la muchacha que le faltaba pintar. Soy la ley de la hospitalidad. Soy inmaculada y soy la mancha del hidalgo. Soy 3 veces Anselmo y todas sus pruebas. Soy la pirámide que oculta el fuego en cada uno de sus peldaños. De esta pirámide de palabras encendidas como velas por el mirar de un eco que se transmite de maestro al discípulo. Soy el amor girando en redondo. Soy zigzag haciéndome cenizas en el fuego. Soy la danza y sus caleidoscopios. Soy el vino y sus aromas. Soy la carne y su vino. Soy el caracol del soconusco. Soy la concha habanera. Soy las manos cercenadas del Che. Soy el primero y el segundo plato. Soy grano de sal. Soy el precio que no se paga. Soy el lecho enamorado del río. Soy la edad palpitante de las arterias. Soy el espíritu caótico de la iluminación. Gracias.
Gracias, Adolfo. Ahora quisiera darle la palabra a Salvador Gallardo. Voy a leer brevemente su reseña. Salvador Gallardo Cabrera nació en Tanque de los Huizaches, Aguascalientes, el 1 de mayo de 1963. Ensayista, poeta y traductor. Es editor y profesor universitario. Doctor en Filosofía por la UNAM, donde es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha colaborado para Caravel, Francia, Ciencias Crítica, Fedro, España, Igitur, La Tempestad, Letralia, Letras Libres, Mandorla, Estados Unidos de América, Revista de la Universidad de México y Cívila, Brasil. Premio Nacional de Poesía Joven 1983, otorgado por el INBA. Parte de su obra se encuentra en las antologías Poetas de Tierra Adentro, 3, FETA 1997, Anuario de Poesía Mexicana, Fondo de Cultura Económica 2005-2006, Los Mejores Poemas Mexicanos, Joaquín Mortiz 2006, Contorno del Aire, Aguascalientes, ICA Conaculta 2014, Contorno del Fuego, Aguascalientes, ICA Conaculta 2014, y Las Avenidas del Cielo, Guanajuato, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Guadalajara 2018. Los dejo con Salvador Gallardo. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Es una tarde muy bella, aunque hubo muchos problemas viales en la mañana. Mil gracias por estar aquí. Muchas gracias a David por la invitación, a la gente de la librería Bonilla. Me da mucho gusto saludar a mis compañeros de mesa. Muchas gracias. Voy a leer algunos poemas de Estado de Sobrevuelo, que es un libro que apareció en el 2008, de Bonobos, unos jóvenes que tenían una editorial muy, muy bonita, del Estado de México, hacían estos libros muy bonitos. Voy a leer 2 o 3 poemas de una breve colección que se llama Trazar en el Desierto, y son poemas que escribí en el tránsito del conocimiento que hice de Günter Guerzo, el gran pintor mexicano. Con Fernando Gallo, que está aquí, lo conocimos, y luego iba todos los martes a su casa. Los lunes me hablaba su esposa, que era una señora norteamericana, y me decía en Spanglish, Salvador, ¿podrá venir mañana martes a platicar con Günter? Y yo llegaba a platicar con el maestro Verso. Y él tenía una especie de explicación acerca de su pintura. Decía que había estado frente a las construcciones mayas, Chichén, etcétera, etcétera, y que ahí había tenido, digamos, la inspiración para pintar sus cuadros. Y estaba cansado que lo asimilaran a el arte abstracto, exclusivamente, ¿no? Como se hacía en esa época, estoy hablando finales de los 80s. Todo el mundo quería jalarlo a su escuela o a su grupo. Era la época todavía, digamos, de la ruptura, entonces, por ahí estaba. Y a mí me parecía que ciertamente había esa etapa de su obra, pero que había otra que era una etapa muy difícil, construida por planos de distintos colores, incluso los cuadros se llaman así, amarillo, rojo, azul, etc. Pero yo adivinaba un erotismo de los planos, ¿no? Unas aberturas, unos declives, ¿no? En el plano que me parecían muy eróticas. Y me acuerdo que cuando se lo dije, a él le encantó y me decía que había aprendido eso también en el desierto. Y entonces yo escribí estos poemas, Trazar en el Desierto. Ahuecar en las paredes de agua, en los estratos de piedra, de arriba abajo para no usar andamios, formar entonces una estructura habitable en el altar cóncavo de un desfiladero, en los cortes del cielo congelado, mirar las grietas y los planos rotos,
saberse armado con el mirar que nunca fija, pintar se convierte entonces en cuadro del mundo. El desierto se corta en un plano azul, naranja, verde, zona de restos y edificaciones en constante reconstrucción. Hay deseo en el encuentro de una hendidura y un afilado dardo. Hay desierto en el sonido velado de un cuerpo, en el estremecimiento mental del matorral. Las ruinas no son despojo, son otro orden. Rayas del reino, escorias de una planta de beneficio, por ser causa del deseo, porque todo paisaje aspira a borrarse a sí mismo. La memoria y el pasado no se encuentran, dan un puente extendido pero sin placas de engarce, donde dos observan las cajas de agua escarlata, cada uno limitado a sí mismo, ojos abiertos en rostros cerrados. En un lado, ella desenrolla sus pliegos infinitos, en el otro, él logra asir un extremo. Así quedan por un momento uno dentro del otro, dentro y lejos de cada cual, como un trazo que se sigue en otro cuadro para que el olvido pase sin violencia. Luego voy a leer un poema que se llama Desde un hombro hundido. Yo creía que era un poema de desamor, pero las mujeres me han mostrado que no es eso. Entonces, bueno. La palabra asistir significa estar entre tu espalda y el polvo, sentarse en un mueble que se pudre bajo el sol, dar un rodeo para acercarme a ti desde tu presencia, mirando hacia adelante si no estás, pensar en un contramovimiento o tirar de ti para acomodar mis ojos, corregir todo y salir del camino, huir antes que buscar refugio, alejarse cuando aún se pueda, cuando todavía haya algo por qué alejarse. Luego, para seguir con, por ejemplo, el poema que leyó Elsa de la Vasija y estos poemas desde Guerzo, hay un cuadro muy bello de Alberto Castro Leñero, que está aquí, Alberto, y que se llama Paisaje Gris. Y yo escribí entonces este poema. Se titula Tablero del pintor muerto por propia mano. Queda una tela rasgada por ventiscas de vidrio y bloques de silencio, un surco en el muslo, un tajo del hombro al nexo del antebrazo, cortes convincentes de cristal malva en los dedos, botella con pintura blanca derramándose en un estanque musgoso, la vida delante de un cuadro, las cosas esparcidas por el mundo, líneas truncas en verde frío para probar las condiciones de frontera, capas inclinadas y cantiles vueltos a pintar, estancias sin vecindad, zonas sin vínculo, la muerte detrás de una tela. Mis cuadros son lugares dislocados, escribió el pintor, destruyen lo que indican, tienen amistad por lo que pasó sin dejar huellas. Un paisaje siente venir la tempestad, trazos que vibran al cruzar la tela, forman nudos en las fauces del cielo, salpican el ángulo izquierdo. Tres manchas crecen contra la tempestad y declinan en los cantiles. Mancha magenta es rojo con filo, lanceta que busca tus ojos. El agua azul, el agua amarilla, su cruce enciende una hoguera acuática. La tercera es un numeral, 9 aspas, para rectificar los colores. En cada trazo, el pintor habita el espacio por el que pasa, no lo habita. ¿Cómo pintar un objeto para renovarlo? Punzar los cartílagos y los costados, hacer ver de qué manera nos toca, ir tan lejos como fuera posible,
en la necesidad de lo que está todavía por venir, por aparecer. Llegar a sí mismo como a lo que aún no es, desde una superficie pura. Pintar, pintar, desaprender, quedar tabla letal en silencio que agrieta. Luz blanca anuncia obligaciones de renacimiento o de extinción. Luz recta apunta hacia la tierra profunda, cintas de musgo, jirones. Ahí no hay frontera, ni paisaje graduado, ni orden con expulsión visible. Una pregunta, una lesión transversal, una tela rasgada. A esa pregunta, cada quien responde con su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador Gallardo. Bueno, ahora quisiera darle la palabra a David Noria. Voy a leer su reseña biográfica. David Noria nació en la Ciudad de México el 21 de abril de 1993. Es licenciado en Letras Clásicas por la UNAM con una tesis sobre Miguel Antonio Caro y maestro en Historia de la Filosofía Metafísica por la Universidad de Aix, Marsella, donde fue profesor entre 2020 y 2024. Dedicó su tesina a Tucídides. Es autor de Poemas de Provenza, Universidad Autónoma de Nuevo León 2025, Bajé ayer al Pireo, Estudios Helénicos, Bonilla Artigas 2025, Nuestra Lengua, Ensayo sobre la Historia del Español, Academia Mexicana de la Lengua, UNAM 2021, y coeditor de Alfonso Reyes, 2 años en París, 1925-1927, Fondo Editorial de Nuevo León 2025. Los dejo con David. Gracias, Manuel. Gracias, ante todo, a los compañeros de la mesa, Elsa Cross, Adolfo Castañón y Salvador Gallardo Cabrera, por haber aceptado la invitación, y a todos ustedes por estar aquí. Y me dice el propio Manuel que después de estos poemas que voy a leer, todavía tenemos tiempo de una ronda de 1 o 2 poemas. Así que el primero se llama Beaugency y está dedicado a Adolfo y a María. En la canícula del verano, caen los rayos del sol desde el trampolín de las nubes al caudal del Loira. El puente de Beaugency contempla las refracciones. Una chispa de luz no quiere quedarse atrás, chapotea en tu pupila. Estambul, cruzada de paz. Y se lo dedico a Jorge Ruiz Dueñas. En la mezquita del bazar egipcio, agradecí a un pueblo capaz de prodigar colores, cuchillos, columnas, candelabros, bóvedas, especias, cánticos, reposo de cojines blandos, nerviosidad de un viejo imperio. Los minaretes son antenas de paz, brocales cincelados en caligrafía. Los minaretes son botellas de cuello enhiesto, vertiendo el bálsamo que llena el cuerno de oro y que al calor de la luna creciente, hecho perfume, se evapora por encima de una estrella. Cruce de los tiempos, ¿acaso seas tú el centro? Lo saben las catacumbas, las lenguas en su repertorio de secretos, lo saben el incienso del Pantocrátor en su casa de madera, las ropas amplias, las calles empinadas. Porque tienes todo, Estambul, en abundancia y sentimiento, incluso los aprietos. Porque a ti más que a ninguna ciudad confluyen todos los rostros. Te dejo una plegaria fresca con sabor a pistache, ligera letanía con regusto a almendras, té y ciruelas. Te dejo también el recuerdo de un atardecer en el barrio de moda sobre los peñascos frente al Bósforo, en la más perfecta compañía. Y al fondo el tiempo. Te dejo lo demás, manteles impolutos, raquí en el barrio de Taksim, hombres que ven a los ojos y un racimo de muchachas admirables, porque cuando dejé el puerto de Anatolia, cada gaviota que seguía al barco tenía nombre de mujer. Al fin pañuelos blancos atados a la popa, cometas bajo una bóveda estrellada. En la mezquita azul recité los 99 nombres, según los fue dictando mi ignorante corazón. Espero ser recordado, oh Estambul, entre el desgranar de las cuentas de tus dedos.
Este es breve, se llama Lecturas. Por la mañana los cafés se llenan de gente que lee los periódicos, noticias de ayer. Alguno ha llegado con un libro antiguo, lee las noticias de mañana. Roma. Un tren ha bajado de Milán en medio de la noche. Todos somos canallas en Bolonia al menos una hora. Boy Scouts o lo que sea, inundan el vagón, atléticos, fanáticos, a su manera bellos. Yo también recuerdo mis antiguas militancias con líder carismático y altas colegiaturas. Basta ya de tonterías. Yo voy solo con mis legiones invisibles y pantalones largos. El tren abre sus jaulas al alba y nos suelta en un circo de polvo caliente. ¿Es esto África? Busco la estación Pirámide del metro, entre palmeras que revientan el cemento y un sudor que parece su retina, su resina. Pero en verdad, este amanecer rosado llena la copa de mis años mililitro a mililitro. Uno por cada esperanza que quemé para llegar aquí, y acaso un céntimo de gota por cada vez que pronuncié tu nombre, Roma. Insensible al ridículo de ser un turista más, porque estaba escrito que hollaría tu suelo desde mucho antes que se acuñara la palabra turismo. Heme aquí, entre el recogimiento y la deshidratación, fue presto a enlistarme entre tus despojadores. ¿Era una herejía ser feliz? En la librería francesa, Piazza San Luigi di Francesi, una joven parisina, aquí sí que sonríen, me muestra un ejemplar de la revista donde están publicados mis poemas. En el Palazzo Altemps descubro la estatuaria secreta de los griegos, las capillas privadas del duque, los jardines colgantes de la curia. Ah, San Juan Bautista, invocado en la misa de la Basílica de San Pedro, tú, la antítesis de los cobardes, acuérdate de nosotros. Todos estamos en la bandeja de plata de Salomé. Ay de la mujer, ay del macho y su flaqueza. En el último círculo del verano, mis vecinos del norte acaparan tus oasis. Bien les haga. Lo que tú fuiste, imperio de verdad, ya no lo será nadie. Mientras tanto, la Germanía medra bajo tus pórticos, lazarillos de sus amos, las pasiones. Toda la corte de la naturaleza humana puesta al servicio de 6, 7 pintores del 600. En ti desembocó el caudal del oro del Potosí, y a ti llegaron los mosaicos de plumas de Texcoco. Nunca sabremos qué has catalogado en la lista de la caducidad y qué en la de la eternidad. Pero este carnaval debe seguir. Y así, en el colchón de tus trapacerías y contrabandos, dormí el sueño de los justos, ni labriego siciliano, ni señor lombardo, un roedor nada más, reduciendo con amor, oh Roma tan deseada, las santas migajas de tu mesa. Bueno, y ahora paso el micrófono para esta segunda ronda de 1 o 2 poemas. Gracias. Sigo con referencias clásicas y voy a leer 2 poemas sobre la diosa Atenea, sobre estatuas y cosas. Una es una estatua de Atenea arcaica, es como siglo VI antes de Cristo, que había en un templo de ella anterior a la Acrópolis. Así que es muy bonito. Atinapolias, sobre la estatua de Atenea en el frontispicio de su antiguo templo en la Acrópolis, para Nora Morellón y Pepe Romero. Manto bordado de serpientes y la sonrisa con que derrota al gigante que refunde en el mar.
Su paso inclina el cuerpo todo, fuerte y flexible, como lanza clavada en la tierra, vibrando todavía. En los rizos rojizos y los ojos de gato y otros rizos pequeños en la frente, brillan serpientes mínimas y más rizos caen sobre la espalda, duplicando los pliegues de su peplo. El gigante en el mar rezonga a veces y hace temblar la tierra o estallar un volcán. Y ella sonríe, invicta, desplegando su manto de serpientes. Ofrenda votiva a Atenea sobre una placa ática. Una placa de bronce dedicada a la diosa como diezmo. Magnífica, ella fulgura al frente, rostro de finos rasgos, restos de oro en la égida y el hermoso peinado. Y al reverso, la silueta opaca de una simple mortal, sin rostro ni trasiego, los rasgos apenas insinuados. ¿De qué dioses somos solo la sombra o el reverso? ¿Qué metal compartimos? ¿Será nuestro algún día ese lado inmortal? ¿No lo has encontrado? No, no he encontrado. Ya lo había encontrado y lo voy a perder. Bueno. No. Tiene que ver con las fechas. Con Dios nunca se sabe. Si usted es de los que creen, no me va a decir mentiroso. Estas son fechas especiales. A mi edad, se lo digo por experiencia, ya he visto cosas. Me las contó la gente, que es como si las hubiera visto yo. Así que cuando se me acercan y me dicen que ya viene el fin, yo les digo, ¿dónde está escrito? Sigo trabajando para llegar a la tierra de los vivos, porque esta solo es tierra para los muertos y para los que ya vamos. Es camino que todos tenemos por recorrer, y el que lo toma, pues solo se adelanta un poco, pero muy poco. Por eso el tema de la ofrenda es delicado, y estos son días de guardar. Pasan cosas, le digo, unos las ven, otros no, eso es lo de menos. Pues hay que respetar y tener las cosas bien dispuestas para que ellos pasen y vean, aunque solo sea una seña, que se les sigue dando su lugar. Cada pueblo tiene sus costumbres. Aquí la cosa empieza desde el 28, cuando comparecen los matados, esos que se llevó la violencia y les dieron su caldito o cayeron en un accidente. Ese es su día. Llegan antes porque se fueron antes y como que les dan permiso allá de tener un poco más de fiesta. Luego ya pasan 2 días y vienen los pequeñitos. Ahí es cuando la fiesta se pone bonita. Y ni siquiera en la noche de miedo ya andan los chamacos en la calle pidiendo su calavera. Claro que nadie se las niega. Quien quita y alguno de ellos viene del otro lado. Y les dan colación. Hasta dinero piden, pero para mí que eso ya no. Aunque sí, conozco a un compadre que compone la ofrenda y pone un mono de trapo con su calzón y su camisa blanca y le pone unos billetitos en la bolsa para lo que se ofrezca. Pero para mí eso ya no. Para eso me gusta más el patrón que va y pone un periódico junto a las flores. Dice que a su padre le gustaba leer.
Así que hay muchas formas y cada quien sabe cómo le hace. Pero es curioso cómo la gente se acuerda sin saber, así nada más. Y allá en la sierra, la gente pone en los caminos que pasan entre las rancherías pétalos y flores deshojadas para que los muertitos reconozcan el camino y no se pierdan y puedan llegar, porque ellos se pierden muy fácil y de un año para otro, aunque se juran mucho de su casa y sufran tanto por no poder regresar, parece que se les olvida todo. Y es ahí donde los tiene uno que ayudar y ponerles sus florecitas. Por eso tanta gente nada más empieza la fiesta y se da su vuelta al cementerio, no tanto para limpiar el sitio, como para traerlos de regreso a la casa para que gocen de la fiesta y no pierdan sus golosinas. Y por si no está el difunto, entonces, despacito, la gente abre la tierra con un palito y entierra un pétalo y otro, y así de agujero en agujero lo llenan de flores, la tierra, le llenan de flores la tierra al muertito para que se acuerde que es día de fiesta y vaya y no se pierda la ofrenda. La cosa es que a veces a ellos, vaya usted a saber si por miedo, por comodidad, como que no les gusta salir del camposanto y prefiere que su gente los vaya a acompañar allá y se quede ahí con ellos toda la noche, con ceras y cirios, veladoras y harinas, flores, comida, saumerio, hasta cigarros les ponen, su atole también, su zacahuil, sus gorditas y tlacoyos, de todo, porque dicen que los difuntos se vuelven muy antojados, precisamente por eso de que se supone que no pueden comer, pero bien que se deleitan y le quitan el sabor a lo que tocan. Aunque otros dicen que sí se alimentan y se visten con el cuerpo de cualquier invitado y allá, desde un rinconcito, prueban todo lo que éste come, si hasta los santos son golosos. Aquella comadre mía los vio esa noche en que se había quedado a cuidar la ofrenda con su señor, que no quería nada de nada. Y estaban ahí los dos durmiendo, muy quitados de la pena de estar despiertos, cuando oye un revoloteo, abre los ojos y los ve moviendo sus alitas como colibrís, volando fijos en el mismo lugar y probando muy apurados las cosas que les habían puesto en la ofrenda. Ya quiso despertar a su viejito, pero él ya nada más volvió para descansar y soltar un soplo de esos que se echan los que acaban de hacer su faena. La comadre se consoló pensando que su viejito se había ido por buen camino, porque habían sido los mismos santos los que habían ido por él. Es cuento, porque se lo cuento, y se lo cuento ahora, porque no sé si puede hacerlo el año que entra. Nadie sabe si amanece y no anochece, o anochece y no amanece. Así que, aunque me diga mentiroso, nada más para que después allá no me ande yo peleando con el gusanito de que no le dije a nadie estas cosas. A lo mejor para usted no tienen importancia, pero con Dios nunca se sabe. Gracias. Eres muy ahorrativo. No, es que... Voy a leer un poema muy reciente de un libro que estoy preparando. El poema se llama Sistema de lugares posibles. Un día en la vida, recuento, estoy en el aeropuerto de madrugada, luces de cafeína. Memoria, afiánzame, retrocede ahora, vuelve y crea una interferencia oceánica. Me pierdo sin puente en la memoria, sostén la atención, relata el día. Memoria de lo que no tiene memoria, reflujo, una palabra a lo lejos vuelve. Si no hubiese siempre el riesgo de que esa palabra no estuviese ahí, si desde siempre no hubiese el riesgo de que me confunda de dirección, de que mi deseo no llegue a su destino contra mi memoria, vuelo demorado. En la pantalla de un sistema de lugares posibles, 23 mensajes sin leer en mi fonóforo abismal. La luz de la velocidad de la luz, la profundidad de la salida, el relieve de la llegada. Línea terminal del día sin extensión,
distancias naturales corroídas por la velocidad. Vuelo demorado, escribe, atiende a los detalles. Miro la pantalla mientras escribo. La red de trayectorias de vuelo, humo cobalto, tiemblan los reactores, velo de humo. Fresca línea azul, ojos lavados, mirando al límite de la vida, línea que ilumina el mundo. Ninguna frase descriptiva sobre los dormidos en el día último, siempre, a cada hora. Ningún trazo alzado del aeropuerto, ningún efecto retórico, cíñete. Debajo de la regadera, con los ojos abiertos, repasé mis propósitos. Toqué mis cicatrices, mis rodillas, los muslos. Me senté bajo el agua en la oscuridad de Miscuac. Pensé en un reflector alumbrando el desierto que nadie ha visto. Sal de ti mismo. Camisa blanca, lavanda para nombrar lo que está desapareciendo ahora. Desayuné pan negro y pastillas azules y miel. Deshice 4 veces el nudo de la corbata. Mi pan negro, mis pastillas con miel. No olvidar mi memoria de 8 gigabytes. Afiánzame. Línea idealmente desértica del elevador bajando. Línea de cresta del taxi. Franja de luz. Al aeropuerto. Deprisa, deprisa. Hay más tráfico el día último. Arquetipo. En aquella escuela alternativa, los niños escogían los materiales y los temas con que querían trabajar. Ábaco, mapamundi, probetas y demás nombres curiosos. Alrededor del mediodía recogíamos los cuadernos para poner la mesa, manteles, cubiertos, modales, sociedad en miniatura de señoritos y señoritas. Tú fuiste la primera chica a la que invité a comer. Aceptaste sonrojada y nerviosa porque yo también era el primero que te invitaba. La maestra, tal vez sorprendida, me ayudó a limpiar mi mesa y te puso una silla delante de mí. Merendamos en silencio. La experiencia se repitió algunas veces, se hizo costumbre por un tiempo. No recuerdo tu nombre, pero sé que soñaba con ese nombre y me lo llevaba a la casa después de las clases y lo paseaba en el carro los fines de semana y los lunes, al verte, lo repetía para mí. Pero recuerdo bien tus brazos, porque nunca he visto otros tan pálidos. Se veían tus venas azules, ramas transparentes de una savia inmóvil. Tu pelo castaño y finísimo, tu frente amplia, tus labios resecos, toda tú menuda, delicada, discreta. Pero lo que más me atraía de ti era tu olor. Hoy no lo recuerdo ni sabría compararlo con nada, porque solo te ha pertenecido a ti. Pero sé que si hoy pasaras a mi lado, por él te reconocería. En mi mesa de trabajo, los niños escogían los materiales. Hubo siempre ejercicios de gramática y de geografía. Siguiendo el modelo epistolar, fechaba cartas sin fin en México, Distrito Federal, a tal día de tal mes del 2002. Otras veces, con regla y lápiz, dibujaba la rosa de los vientos, cuya simetría me causaba satisfacción. En esa mesa, entre las palabras y los destinos, te sentaste un día y jamás te has levantado. De recordar tu nombre, lo pondría como destinatario de esta carta. Si no hubiera perdido la rosa de los vientos, te buscaría entre sus puntas. Hoy me doy cuenta de que todas mis mesas son la misma. Sí, quisiéramos ahora abrir una instancia de diálogo con el público, aprovechando que están los 4 poetas presentes aquí en la mesa. Si alguien desea hacer algún comentario, pregunta, consulta, hay micrófono disponible. ¿Felicidades a todos? Sí.
Bueno, si no hay comentarios, quisiera agradecer en este caso a Elsa Cross, a Adolfo Castañón, a Salvador Gallardo y a David Noria por participar en esta segunda sesión de Servicio Impune de la Poesía. Los dejamos invitados para 2 fechas más que vamos a tener en diciembre. No tenemos aún las fechas determinadas, pero pronto los vamos a estar publicando en nuestras redes sociales de Librería Bonilla para que estén ahí atentos. Muchísimas gracias a la gente que estuvo